El socialismo promete igualdad, pero la historia demuestra que solo garantiza miseria generalizada y universal. No lo digo yo, lo prueba la historia. 3 generaciones bastaron para demostrar que el capital hace lo que el socialismo jamás logró: reducir la pobreza. Si todos fuéramos iguales, seguiríamos viviendo en las cavernas. Tenemos que ver la desigualdad como resultado del impulso y la evolución económica. Deja de perseguir la igualdad y empieza a entender cómo se genera la riqueza. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Como este canal es un espacio de pensamiento, o al menos esa es mi intención, me gustaría abordar temas que no se suelen tratar mucho y quiero que veamos, te invito a que veamos, uno de los temas que está muy presente en la sociedad y la política cubanas, la igualdad y el igualitarismo. Pero quiero que lo veamos desde una óptica en la cual quizás ni siquiera ha reflexionado. Es un tema complejo y tiene varias aristas que me gustaría que miráramos juntos. Hay mucho de qué hablar, así que seguramente será un video en 2 partes. Hace poco, la cúpula cubana, buscando unos dolarillos, se le ha ocurrido otra idea para meterle la mano en los bolsillos a los exiliados a través de sus familiares en Cuba. Me refiero, por supuesto, a la reciente apertura de la nueva tienda de Tercera y 70 en La Habana, que desató varias opiniones y polémicas. Mi interés no es noticioso, no me interesa mucho la parte anecdótica del asunto. Una cosa que sí me resultó simpática y exagerada fue que los youtubers cubanos compararan esa tienda con un Walmart americano. A ver, yo entiendo que en Cuba hay una carencia tremenda y que una tienda un poquito surtida puede ser un oasis en medio del desierto bodeguero. Pero el día que yo vaya a Walmart y lo vea con el surtido de esa tienda de Tercera y 70, me horrorizo, porque lo primero que voy a pensar es que Estados Unidos ha entrado en la crisis más grande de su historia. Pero sí, entiendo el punto. Han abierto una tienda mejor surtida que las otras y con una nueva característica: se aceptan dólares. No voy a entrar, como dije, ahora en los entresijos y las marañas económicas de los compañeros cubanos. Pero sí quiero advertir que todo este juego de tarjetas MLC y ahora su contraparte, la clásica, siguen siendo jugadas, aunque las palabras justas serían robos y fechorías, de la alta nomenclatura militar cubana a través de Gaesa. En Cuba se mueven al menos 4 economías. La estatal, de corte socialista, empobrecida, ineficiente, donde se cumple aquel viejo dicho que según recuerdo venía de la época de Stalin, de ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Por otro lado, están las MIPYMES, divididas entre los pequeñitos negocios que sobreviven y aquellas con bastante poder que están conectadas directamente e indirectamente a los mayimbes en el poder y sus familiares. Está la bolsa negra, el mercado informal, que va moviéndose paralelamente a la economía, y está el conglomerado militar Gaesa, que mueve miles de millones de dólares en la economía para el disfrute y el engordamiento de las bancas de los camaradas. Gaesa, que es en sí misma una institución económica que ni siquiera responde a la contaduría de la República y que mueve prácticamente para beneficio de esta clase político-militar todo lo que produce dinero en el país. Entiéndase aquí telecomunicaciones, la mayoría del turismo, el gran negocio de las remesas, las compañías importadoras y distribuidoras, bancos, gasolineras, inmobiliarias y un largo, etcétera. O sea, que gran parte del atraco que comete Cuba contra sus ciudadanos es planeado por un grupo militar. Sobre todo la búsqueda desesperada de dólares, dinero que en buena parte se dedica a la permanencia en el poder de toda la clase dirigente en Cuba. Pero mi interés en este video es otro. No quiero meterme en el embrollo de tarjetas y negocios sucios de los mandamás cubanos. Mi interés es ver un problema, o más bien una creencia, que creo que se ha metido en la cultura cubana. Hace unos días, el diario oficialista Trabajadores publicó un artículo titulado "Un mercado y muchas preguntas en MLC".
en el que su director, Joel García, escribiera sobre la apertura de la nueva tienda en dólares en Tercera y 70 en La Habana. Dice el periodista, y cito, es muy duro que a ese mercado al que solo he visto por fotos y videos no podamos ir todos, incluso los trabajadores más entregados pero sin remesas familiares. Bienvenido quien pueda hacerlo. Las desigualdades sociales ya no son excepciones. Lamentablemente, dice el periodista, en muchos aspectos y servicios de la sociedad cubana. Pues hoy pretendo argumentar a favor de la desigualdad y cómo la desigualdad no es solo necesaria, sino que debería ser deseada para crear una economía futura que saque al país de la pobreza crónica de las últimas 6 décadas. Lo primero que debemos entender es que la igualdad y el igualitarismo son un espejismo, no existen. Nunca ha existido, es solo una herramienta política que usan las diferentes ideologías para vender la idea de que al ser todos iguales se crea una sociedad justa, una moralidad superior a las supuestas inmoralidades del libre mercado. Ambas son construcciones mentales humanas y si bien una podría ser deseable, el caso de la igualdad, la otra podría ser nociva, el caso del igualitarismo. A veces usamos las palabras como sinónimos, pero aunque parecidas no indican lo mismo. ¿Por qué digo que la igualdad es un espejismo? Primero, el término en sí mismo tiene una herencia matemática. 1 más 1 igual a 2. Eso matemática e intelectualmente es correcto, pero si apenas usamos el ejemplo, por ejemplo, de manzanas, y en una bolsa ponemos 2 manzanas y en otra bolsa 2 manzanas, podríamos decir que ambas bolsas son iguales. 2 igual a 2. Pero es así, sí, desde el punto de vista de cantidades de manzanas. Ambas bolsas contienen 2. Así que desde ese punto de vista son iguales, pero son las manzanas del mismo color, pesan exactamente lo mismo, contienen las mismas cantidades de fructosa, son del mismo árbol, etcétera, etcétera. O sea, que dependiendo de la pregunta que nos planteemos, serán iguales o desiguales esas manzanas. Y ahí está el espejismo político. ¿Cómo podemos ser iguales? ¿Iguales con respecto a qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está hablando de igualdad? Sí, porque incluso cuando hablamos de igualdad, no hay igualdad. Para un liberal, por ejemplo, para un liberal clásico, la igualdad es la igualdad ante la ley, donde todos los individuos, sin importar su origen o condición, deberían tener los mismos derechos y libertades básicas. Es en estos casos donde se suele usar la palabra igualdad. Para un socialista, por ejemplo, o un comunista, esta igualdad ante la ley no es suficiente. Para ellos la verdadera igualdad está en la distribución equitativa de los recursos y la eliminación de la propiedad privada sobre los medios productivos. Buscan equiparar los resultados y aquí es donde casi siempre usamos el término de igualitarismo, porque en el igualitarismo hay una tendencia política, hay detrás una ideología que busca eliminar las diferencias sociales. Para una feminista, la igualdad se centra en el género. Para un grupo que practica la teoría crítica de la raza, el gran problema social nace del racismo y los prejuicios sociales. Para los posmodernistas, que cuestionan la idea de una verdad universal y se definen relativistas morales, la igualdad está en valorar la diversidad. Estos son unos pocos ejemplos. No hay igualdad. La misma definición de igualdad es errónea. Así que, ¿cómo podemos pensar que eso existe más allá del discurso populista y engañoso que buscan en unos casos el voto y en otros la obediencia de los pueblos? De todas estas quimeras de igualdad, que sin duda son construcciones intelectuales humanas, creo que la más funcional es la creación de un marco legal, un marco jurídico, que sabiendo las deficiencias y perversidades humanas, al menos cree una sociedad funcional. Para ello creo que es la posibilidad de crear un entorno social donde al menos este espejismo de igualdad sea provechoso. En este caso, un marco legal y jurídico encaminado a la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual.
O sea, una sociedad donde al menos se busque, más allá de si lo podemos lograr o no, la igualdad individual ante la ley. ¿Qué ley? ¿Creada por quién? Esas son preguntas grandes y difíciles que por supuesto ahora mismo no caben en este video. Los seres humanos somos desiguales. Los hay bellos y los hay feos, altos y bajitos, gordos y flacos, inteligentes y tontos. Ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos. En su ADN, que comparten el 99.99%, no lo son tampoco en sus huellas dactilares. En fin, que si fueran idénticos, ni sus propios padres sabrían cuándo es uno y cuándo es otro. Y al final todos terminamos reconociendo las diferencias físicas de unos hermanos gemelos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Y es la desigualdad la que nos ha sacado de la ignominia de la pobreza crónica, la pobreza histórica. Miremos a nuestro alrededor y demos gracias a que personas desiguales nos han regalado con su desigualdad una vida mejor. El mundo está lleno de personas tontas, grupo del cual no me excluyo. Si no fuera por aquel desigual que pensó trabajar la piedra, por aquel desigual que decidió usar las pieles de los animales contra el frío, aquel desigual que inventó un ideograma y la escritura, aquel o aquellos desiguales que vieron una ventaja en las semillas y la ganadería, así con un largo etcétera de personas desiguales que vieron lo que no vimos, que hicieron lo que nadie hacía, llegamos a nuestro tiempo. Es la desigualdad intelectual, económica, física, social, parte importante de nuestro éxito como especie. Como siempre, le comento a mis amigos a partir de aquella fábula seguramente inventada por Voltaire, de que un día estaba Isaac Newton en su jardín y le cayó una manzana en la cabeza. La mayoría de nosotros nos habríamos comido la manzana y mira, fin de la historia. Pero gracias a Dios le cayó a Newton, uno que no era como los otros, un desigual, y ¡pum! Comenzó a hacerse grandes preguntas que hasta hoy buscan respuestas. Esa simple historieta y esa fábula de la manzana siguió siendo vital para que los humanos intentáramos buscar respuestas sobre la gravedad. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Pero la desigualdad no es solo intelectual, como el caso de Newton y otros pensadores, es también física y por eso nos deleitamos con los deportes. Queremos ver quién es el corredor más rápido, la persona más fuerte, la que mejor nada, la que salta más lejos. Admiramos a los deportistas porque son capaces de hacer lo que nadie es capaz, porque admiramos la diferencia desde la desigualdad. Una olimpiada de personas rechonchas y en mala forma deportiva no es atractiva. Simpática podría ser, eso sí, y quién sabe si estamos ya preparados para ver esas olimpiadas de personas mediocres deportivamente. Pero en un caso o en otro estaremos disfrutando de la desigualdad. Llegar en primer lugar, tener el mejor equipo, todos quieren y admiran eso. Y en nuestras vidas es lo que queremos muchas veces. Desde el momento en que seleccionamos unos tomates sobre otros tomates en el supermercado o agitamos nuestras banderas por nuestro equipo de fútbol favorito. La rivalidad misma entre grandes, que si Cristiano Ronaldo o Messi es mejor futbolista, incluso en la grandeza buscamos la desigualdad. Ambos son buenos, ambos son excelentes, pero en nuestras mentes buscamos la desigualdad. Sí, son buenos, pero ¿cuál es mejor? Aceptamos, valoramos y aplaudimos la desigualdad y casi todos estamos de acuerdo en que estos términos de desigualdad no se apliquen en cuestiones de género, de raza, de origen, de religión, etc. Al menos ante la ley y partiendo de la dignidad humana. Pero entonces aparece una desigualdad que molesta, la desigualdad económica. Los políticos y la sociedad en su conjunto miden las capacidades para hacer negocios de manera diferente e hipócrita. Esa es mi opinión. ¿Por qué digo esto? Veamos.
Si un joven muestra habilidades para las matemáticas o cualquier talento intelectual o artístico, su familia y la sociedad buscan y aplauden que esas habilidades sean aprovechadas. A ese joven se le envía a una buena universidad, se le dan becas especiales, se envía a todo tipo de eventos donde él pueda explorar sus habilidades y finalmente se le aplaude cuando termina siendo una eminencia matemática o deportiva o musical, etc. Sin embargo, su primo tiene habilidades para hacer negocios, tiene un talento para el capital, tiene olfato para prever los cambios del mercado. Invierte aquí, invierte allá, compra una fábrica y emplea a cientos de personas y en una década termina amasando una buena fortuna. Ambos muchachos fueron buenos en lo suyo. Ambos lograron grandes proezas en sus proyectos, pero al matemático se le propició todo y no lo castigan por ser desigual, por tener una capacidad para la abstracción geométrica y numérica. Todo lo contrario, se le aplaude y se le propicia su éxito. Sin embargo, su primo, el capitalista, ha tenido que enfrentarse a todo tipo de trabas para lograr su éxito, desde regulaciones, leyes absurdas y altos impuestos. En la medida que se enriquecía, se le quitaba su materia prima para el crecimiento, que es el capital. Pero es tan brillante, tan brillante en lo que hace, que aún con todo esto logra una gran fortuna. ¿Qué hace la sociedad? Esgrimir todo tipo de argumentos en su contra. Es un explotador, un ladrón, tiene demasiado y al final le quitan parte importante de lo ganado. En su caso, su olfato, su riesgo, al final lo que le hace desigual tiene un costo y la sociedad le pide que debe pagarlo porque no admite la desigualdad. Imaginemos que lo que le pasa al primo capitalista le sucediera al matemático. Notamos que desde niño sobresalen esas asignaturas, así que en lugar de alimentarle el conocimiento con buenos libros, con buenos profesores, lo mandamos para una escuela bien mala, bien mediocre. Y además le cortamos las horas de clases. Aún así demuestra un gran talento y cuando llega a la universidad, pues lo enviamos a una universidad de Burundi. Aún así logra ganar el premio Abel y la medalla Fields de las matemáticas. ¿Pero qué hacemos? Pues le quitamos una de las medallas. Y además le criticamos todo el tiempo por lo tanto que sabe sobre matemáticas. Asimismo, es como la sociedad trata a las personas que tienen talento para ganar dinero. Y ojo, que esto no es una defensa a los hombres y las mujeres ricas del mundo, que ni me la han pedido y mucho menos la necesitan. Es una reflexión de cómo nuestras sociedades tratan las desigualdades de formas distintas. Por un lado, aplaudimos y fomentamos la desigualdad física en los deportes, la intelectual, la artística, etc. Pero castigamos el talento para generar riquezas. Riquezas que además terminan por beneficiar a toda la sociedad. Esa es la desgracia del discurso socialista, socialistoide, zurdo, comunianga, como le quieran llamar, que terminan creando en la imaginación colectiva envidia, resentimiento contra el empresario, el inversor, el rico. Y esa narrativa ha calado en lo más profundo de la esencia humana. Si tú tienes es porque se lo has robado a alguien. Si tú tienes es porque yo no tengo. Que sí, que hay ladrones, que hay gente de mala calaña, pero no es inherente a la riqueza. Lograr riqueza, sea esta de la cantidad que sea, no es fácil, requiere de muchos factores. Es por eso que la mayoría de las personas en el mundo no somos dueños de negocios y preferimos trabajar para ellos. Para los empresarios que tienen la capacidad de crear empleos, de crear riquezas. Pero para castigarlos, los intelectuales de izquierda meten en el mismo saco de las desigualdades, la desigualdad racial, las desigualdades sociales, las desigualdades de género, etc. Y por supuesto en ese saco meten las desigualdades económicas. Terrible a la dignidad humana que por razones raciales o físicas o de género un individuo reciba un trato diferente o un trato denigrante. Pero eso no tiene nada que ver con la desigualdad económica. Es un error
de razonamiento, una falacia de falsa equivalencia. Parto del supuesto que esa riqueza es lograda de forma moral y ética. Si una persona se enriquece por encima de la media y lo logra de forma legal y ética, no tiene ningún sentido equipararla con un canalla. Y eso es parte del discurso falaz de la izquierda. Culpar a las personas que tienen habilidad para los negocios de crear una desigualdad económica perjudicial para la sociedad. Eso sería como culpar a Usain Bolt de nuestra incapacidad de correr 100 metros planos en menos de 10 segundos. Cuando yo era joven, en el mundo se hablaba de combatir la pobreza. Yo no soy Matusalén, pero en mi vida, que no ha sido tan larga, el mundo ha cambiado muchísimo. Cuando yo nací apenas habían poco más de 3.000 millones de habitantes en el planeta. Y ya se hablaba que aquella era la causa de tanta pobreza. Había una visión malthusiana del crecimiento poblacional. Se creía que la producción de alimentos crecía linealmente y que seríamos incapaces de alimentar tantas bocas en el futuro. Pero la revolución industrial y tecnológica desmintió esos análisis, dejó fuera a muchísimos factores que fueron cambiando. Pues cuando yo era niño se creía que no cabríamos todos en el planeta, que estábamos en los límites del crecimiento poblacional. Y sin embargo, durante mi vida casi se ha triplicado esa cantidad. Y hoy somos más de 8.000 millones. Pero eso no es lo curioso. Lo curioso es que de aquellos 3.000 millones de habitantes de cuando yo era niño, más de 2.000 millones vivían en extrema pobreza. Claro, no sabía en ese momento que los países socialistas contribuíamos a ese gran número de pobres, sobre todo la China maoísta. Y fue el capital y el capitalismo el que revirtió aquellos números cuando Deng Xiaoping decidió que era hora de cambiar el igualitarismo socialista por una opción menos igualitaria, aunque igual de tiránica, en lo político. Pero fue gracias al capital extranjero que China pasó de la pobreza extrema a ser la segunda economía del mundo. No fue gracias al socialismo. El socialismo era el lastre, el socialismo era la cadena. Fue el capital extranjero, fue la desigualdad económica entre países occidentales y ricos y la China socialista empobrecida e igualitaria la que puso comida en la mesa de aquel pueblo mísero. Y sigue siendo ese capital el que se sigue invirtiendo y generando riquezas. Y cuando digo riquezas no me estoy refiriendo a un yate o a unas vacaciones lujosas. Pero en un lugar donde apenas hay para comer, si en poco tiempo después puedes comer 3 comidas al día y agua potable, estamos hablando de generación de riquezas. Y esas riquezas son imposibles sin la desigualdad. Porque quienes invierten son los ricos, los que han generado capital. No es por gusto que la mayor cantidad de millonarios viven en países con un gran Producto Interno Bruto, en Estados Unidos, en China, Japón, Alemania, en el Reino Unido. Es la desigualdad económica la que permite que los países más pobres tengan alguna esperanza, porque solo se puede sacar de donde hay, y eso es gracias a la desigualdad. No se le puede pedir peras al olmo, y la igualdad siempre es un rasero que va por debajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil ser iguales en la parte baja o mediocre de cualquier escala que estemos usando. Por ejemplo, es más fácil correr lento que correr como Usain Bolt. Como dije antes, es más fácil lograr que todos se coman la manzana que les cae en la cabeza que convertir a todas esas personas en Isaac Newton. Por eso la igualdad es peligrosísima, porque la nivelación siempre será por debajo, por la parte baja de la escala. Por eso las sociedades que buscan el igualitarismo tienden a fracasar y a empobrecer, porque siempre igualarán hacia abajo, hacia el rebaño, hacia la mediocridad. Sociedades que matan la competencia, la innovación, el esfuerzo. Sociedades que matan la excepcionalidad, el talento. Esas sociedades igualitarias incentivan la inercia, el retroceso, la apatía, la pereza y la decadencia. Es más fácil crear una sociedad de mediocres que una sociedad de excelencias. Y como digo, una sociedad que castiga igualitariamente al que sobresale
económicamente tendrá un rasero por la baja, un rasero que tiende a la miseria y no a la excelencia económica. La historia del ser humano es la historia de la miseria. Vivir en cualquier momento de la historia era vivir en una miseria relativa muy grande. Según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población del mundo vive con más de $5.50 al día. No parece mucho, pero es un logro al que hemos llegado relativamente en muy poco tiempo. Hoy la mayoría de las personas del planeta viven mejor que un millonario de hace 100 años, gracias al capital, gracias a la desigualdad. Hoy prácticamente cualquier hijo de vecino tiene acceso a medicamentos, antibióticos, vacunas, cirugías, etcétera, que eran impensables para los más ricos hace apenas unos años. Incluso a sacarse una muela con anestesia. Hoy en día casi todos tenemos en la mano un aparato sofisticado y tecnológico que es una maravilla, que nos mantiene comunicados con el mundo entero de forma instantánea, que nos permite hacer fotos, grabar videos, ver películas, escuchar cualquier tipo de música, tener acceso a libros e información, a disfrutar de videos como este. Mal que bien tenemos acceso a buenas y variadas comidas que llegan de todas partes del mundo. Lo que hace 100 años costaba semanas y un mes gracias al desarrollo del transporte, hoy en apenas horas nos podemos mover por cualquier parte del mundo. Es cierto que no todas las personas en el mundo pueden disfrutar de estos lujos, pero para allá vamos, de eso no tengo ninguna duda. Tal es así que en apenas 3 o 4 generaciones hemos logrado prácticamente el milagro de sacar a la mayoría de las personas de la extrema pobreza. Y estoy usando mal la palabra, no debí decir milagro, porque realmente fue gracias al ingenio humano y gracias al capital y gracias a la desigualdad. Como sintetizó muy bien el politólogo y economista gallego Miguel Ancho Bastos, quien no es ajeno para nada a este canal, lo que hay es que explicar es la riqueza. La pobreza o la riqueza son cuestión de cultura, son cuestión de valores, son cuestión de actitudes, básicamente cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia, o sea, la pobreza en sentido absoluto, de carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres, obviamente no es culpa de los pobres, pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico, sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico, ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos, pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza, y es culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres, la causa de su pobreza. Hablé de dos cosas. Primero, dije que son una serie de valores sociales, valores que estuvieron muy presentes en toda la sociedad humana durante su historia. La combinación de estos valores de tiempo, de capitalismo, el capitalismo es una técnica. Requiere de instituciones, requiere por ejemplo, de saber contar, de saber calcular intereses, de tener bolsas, de tener mercados. Ese tipo de cosas son invenciones humanas y son invenciones humanas históricas. No toda la humanidad las tuvo. Sí que otros antepasados tenían esa mentalidad de ahorro y así, pero el ahorro dije que no llegaba. Y esa mentalidad no llega, es una condición, pero no, por lo menos en los orígenes, es una condición. Hoy en día un país pobre se puede capitalizar sin ahorrar directamente pidiéndole prestado a los que sí ahorraron previamente. Es decir, que es la ventaja de llegar al segundo, que hablan los economistas, que simplemente, como ya los demás tienen capital, te pueden prestar a ti. Pero cuando no había capital ninguno, nuestros antepasados tenían que ahorrar, pero no solo basta el ahorro, no solo basta la mentalidad adquisitiva, tiene que ser combinada con capitalismo, o sea, con un uso racional de esos ahorros. Si no, no vale de nada tampoco. O sea,
No es un ahorro, digamos, que se invierte en bienes inmuebles, que se invierte en tierras o en bienes pecuniarios, pero no se transforma en más producción. Pero lo que trato de explicar es que la humanidad, lo que hay que explicar es la riqueza. Lo extraño históricamente es la riqueza. Toda la humanidad mantuvo un nivel de vida muy estándar, muy constante en la pobreza hasta el siglo XIX y XVIII. Básicamente toda la población del mundo tenía la misma renta. España tenía incluso menos renta que un chino, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX. Es decir, no era un emporio esto de prosperidad. Lo que hay que explicar es por qué algunos países se hicieron ricos antes y después esa riqueza se difunde como mancha de aceite al resto del mundo, porque incluso los países pobres a día de hoy se benefician de la riqueza de los ricos. Pero la situación de los países pobres es la situación secular de toda la vida. Lo que hay que explicar es por qué algunos salieron, no porque todos son pobres. Y antes toda la humanidad era pobre. Y hoy en día se va reduciendo, gracias a Dios, todos los días la pobreza. Más lentamente, a veces hay saltos, se sube, se baja, pero se va reduciendo, y se va reduciendo gracias a la difusión de este tipo de valores y de ideas. Si hay un misterio, no es el misterio de la pobreza. Lo que debemos desentrañar es los mecanismos de la riqueza, cómo se genera y cómo se mantiene. La pobreza ha sido la condición natural de la humanidad durante la mayor parte de toda la historia. Durante milenios, la mayoría de las personas vivieron en condiciones de subsistencia, sin acceso a recursos abundantes. Y cuando hablo de recursos abundantes, no hablo aquí de lujos. Hablo de cosas muy básicas. La aparición de la riqueza, en cambio, es un fenómeno relativamente reciente, impulsado por el comercio, la industrialización y la innovación. La riqueza es excepcional, no la pobreza. En resumen, la desigualdad económica es un motor fundamental del progreso. Las diferencias individuales impulsan la innovación y la búsqueda de la excelencia personal, y esta excelencia personal beneficia a la sociedad en su conjunto. La desigualdad económica es necesaria para el crecimiento, ya que incentiva la creación de riquezas, la cual genera empleo, genera prosperidad. En lugar de centrarnos en la pobreza, en el igualitarismo que conduce a la pobreza, mi propuesta es poner bajo la lupa los mecanismos de generación de riqueza como clave para el avance de toda sociedad. Me queda mucho por decir y llevarnos todo esto al entorno cubano, a la realidad cubana. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. La pobreza no se combate con donaciones, sino con productividad y libertad económica. Ni un centavo más para los políticos. El Estado es casi siempre el verdadero enemigo de tu prosperidad. Los políticos no quieren que sepas que el socialismo destruye el progreso. No quiere que sepas que ellos alimentan su poder de tu dependencia. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. En la primera parte de este video terminé con la idea de que la riqueza es un evento extraordinario. La historia de la humanidad es la historia de la pobreza. Así que debemos explicar y analizar cómo personas y países logran salir de ella. No es fácil salir de la pobreza, dejemos eso claro. Son muchísimos factores que contribuyen. Uno de los principales y que se pasa muchas veces por alto es la cultura. Y cuando digo cultura no me refiero a la cultura de libros y música clásica, no me refiero a la alta cultura, sino a la cultura de los pueblos, a la cultura de los individuos, a sus formas de vida. Generar riquezas es, entre otras muchas cosas, y una cuestión cultural. Lo explico. Para lograr riquezas hay que tener una cultura del tiempo. Es necesario postergar el disfrute. En otras palabras, fomentar el ahorro y la inversión. De esto habla muy claro Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La tesis central de este libro es que el capitalismo parte de una serie de conductas culturales que llevaron a su aparición y florecimiento. Por ejemplo, cambiar el chip en cuanto a la visión del trabajo.
El protestante europeo deja de ver el trabajo como una maldición, lo percibe como un mandato divino, como un llamado, una forma de glorificar a Dios. La acumulación de riquezas deja de ser un fin en sí mismo. La idea no era producir y gastar, sino crear riquezas. Pero no tener riquezas solo por la vanidad de tenerlas, sino porque los calvinistas creían que el éxito económico era una señal de salvación. Y por supuesto, quizás el valor fundamental fue la frugalidad, el ahorro y la reinversión. Eran personas que vivían de manera sencilla, sin grandes lujos y dentro de una mentalidad de reinversión de las ganancias, crecimiento económico y acumulación de capital. Una de las cosas que eliminó el castrismo fue el ahorro. Es imposible ahorrar en una economía siempre en crisis y en una eterna inflación. Y por supuesto, con la característica socialista donde el mercado para la inversión es inexistente. Durante 2 décadas, entre los años 70 y 80, antes de la caída del bloque socialista, Cuba vivió una apariencia de muy poca inflación. Los precios durante casi poco más de 20 años eran los mismos en la mayoría de los artículos. Por recordar algunos, durante esos 20 años una pizza costaba 1.20, una cajetilla de cigarro 1.60, una libra de pan 15 centavos, el cine variaba entre 80 centavos y $1. En fin, una larga lista de precios que apenas cambiaron durante décadas. Los productos iban desapareciendo, pero los precios no subían. La inflación era muy baja comparada con la mayoría de los países del mundo. Pero era realmente un castillo de naipes. Aquella economía no estaba sustentada en nada real, en nada palpable. Era una gran burbuja. Era una economía completamente subsidiada por los soviéticos, con una completa dependencia política e ideológica que se comprobó en el mismo instante que todo el socialismo se desmerengó. Una vez, a inicios de los años 90, que desaparecieron los soviéticos y sus rublos, el castrismo y los cubanos nos despertamos a una realidad durísima, que estos hijos de sus madres llamaron periodo especial. El espejismo del socialismo se había descubierto. No había ninguna economía. Nunca la hubo. Ninguna fábrica producía nada. Las tierras que antiguamente nos daban de comer habían sido completamente sumergidas en la ineficiencia socialista. El país era una verdadera quiebra económica. En un país donde era imposible comprar una casa o un auto, ahorrar no tenía mucho sentido. Los salarios apenas daban para lo justo y aquellas cosas que podían ser un poco más costosas eran asignadas por el Partido Comunista. La casa te la vendían, pero solo si te la habías ganado con tu entrega revolucionaria. El Moscovich o el Lada te lo ganabas dependiendo de las misiones internacionalistas en África que habías cumplido. Viajar al extranjero o hacer turismo eran prácticamente rezagos burgueses que habían desaparecido junto a todo lo bueno de la vida. Así que el ahorro era nulo. La costumbre del ahorro había desaparecido. Pero no solo eso, es que habría sido contraproducente ahorrar. Porque la inflación provocada por los camaradas del Partido Comunista habría derretido todos los ahorros como un duro frío en un día caluroso de playa. Para que tengan una idea de la inflación en 30 años, supongamos que es 1990 y he cobrado mi salario de un mes. En ese momento decido ir a la heladería Copelia y comprar todo mi salario en ensaladas de helado. Podría haber comprado 86 ensaladas con mi salario del mes, que era entre los más bajos de 1990. Hoy en día, con ese mismo salario de un mes de trabajo, no podría comprarme ni siquiera una ensalada. Ni siquiera una. Por eso digo que la inflación se habría comido los ahorros. Ahorrar era imposible, pero además habría sido contraproducente. Te pongo otro ejemplo. Imaginemos a un médico cubano, tiene un excelente salario, entre los mejores de 1975. Gana 350 pesos cubanos al mes. Este doctor decide ahorrar para su retiro y es tan tacaño y tan austero que decide ahorrar 100 pesos al mes, lo cual, por supuesto, habría sido impensable
pero el tipo dice, sí, yo puedo ahorrar. Luego de 45 años de trabajo y de ahorro, tiene la cifra ahorrada de 54,000 pesos cubanos. Una barbaridad, un tremendo sacrificio. Pero la inflación, ese impuesto maldito que diluye los ahorros, le ha dejado prácticamente en la pobreza. Luego de un sacrificio titánico, ese pobre médico, viejo y cansado, apenas habría ahorrado $158 en 45 años de ahorro. Todo el dinero se lo robó el Estado cubano en el descaro, el desprecio y la ineficiencia. Para que un país prospere, además de ahorrar, se requiere una sociedad con estabilidad política, con estructuras donde queden claros los derechos de propiedad, instituciones y leyes. En Cuba se mantiene una estabilidad política férrea bajo el dictamen castrista, pero con unas premisas bastante horripilantes para poder prosperar o crecer cualquier negocio. Los derechos de propiedad son nulos, todo es de ellos, de los que manda, y hacen negocios solo con empresas que ellos llaman abiertamente amigas de la Revolución Cubana. El castrismo aparece dentro de todas las listas de libertad económica entre los últimos países, con una puntuación malísima, solo superada por Corea del Norte. La economía castrista es ineficiente, altamente controlada por el Estado y con unas amarras rígidas al poco sector privado. Además, hay una ausencia total de un poder judicial independiente, lo cual debilita cualquier demanda o litigio dentro de un país sin un Estado de Derecho. El tamaño del gobierno dictatorial es gigantesco y tiene una carga fiscal equivalente a casi el 40% del PIB. Y el gasto público es del 64% del Producto Interno Bruto. Todo esto con una deuda gigantesca. No hay un mercado laboral libre, está controlado todo por el Estado, no hay acceso a créditos, en fin, aquello es una economía altamente restringida. ¿Qué capital serio invertiría en esas condiciones, con esas leyes e instituciones, con ese desprecio al potencial humano, con una baja cultura y ética laboral, con una economía sin financiamiento? En fin, un país sin libertad económica. Se necesitan otros ingredientes para cocinar una sociedad de individuos ricos y sociedades más ricas. Cuba no tiene esos ingredientes. La desigualdad en Cuba no es provocada por los efectos del libre mercado y la interacción libre entre los individuos. Sus causas son otras, como veremos más adelante. El cubano ha bebido el veneno socialista. El cubano padece la sarna socialista. Tiende todo el tiempo a pensar en términos igualitarios. En la historia reciente, cada vez que un grupo pequeño, pequeñísimo, grupo económico puja un poco y trata de sacar la cabeza, el mismo pueblo pide que se castigue. Mira cómo se está enriqueciendo. Mira esos macetas. Y por supuesto estoy hablando de actores económicos desligados al poder. ¿Recuerdan los merolicos? Aquellos eran vendedores que más o menos se buscaban la vida vendiendo bisutería tosca y chapucera, pero que venía a suplir una demanda en un sistema incapaz de venderte una hebilla de pelo o un peine, o aquellos cieguitos a quienes nuestras madres compraban unos soldaditos de plomos que había que tener imaginación para saber que eran soldaditos los 4 minutos que duraban antes de caer y convertirse en un amasijo de plomo. O aquellas operaciones policiales redadas que el pueblo aplaudía, como la operación Adoquín, que sacó del aire a los artesanos y comerciantes que vendían las guarachas y las cocalecas, y el Plan Maceta, etc. ¿Recuerdas el Plan Maceta? Esa envidia cubana, transfusión directa de la madre patria, fue y sigue siendo utilizada por los castristas para justificar la persecución y el atropello a cualquier persona que intente salirse de la miseria socialista. Castro inmediatamente los acusaba de enemigos del pueblo, de lumpens, de escoria social y por supuesto de contrarrevolucionarios, y terminaron en la cárcel
con la represión de los comunistas y para beneplácito de un pueblo tan ruin y envidioso que no se contentaba con ver a alguien que viviera fuera de la miseria socialista. El pueblo aplaudía cualquier tipo de castigo al empresario cubano. Hay una mentalidad de rebaño, de manada, una mentalidad que es un lastre si queremos una sociedad más rica. Es por eso que quería hacer este programa. No sé qué impacto realmente tengan canales pequeños como este. Poco o mucho, eso no se sabe. Lo importante es analizarnos y vernos con crudeza. Esta guerra contra la incivilidad comunista será larga, tan larga que durará más allá de cuando ya el castrismo sea un mal recuerdo. Porque es un daño antropológico, porque está arraigado a la cultura y debemos sacarnos esa sarna cultural del comunismo. Y cuando digo sarna, no lo digo solo como un epíteto descalificador, sino como una metáfora descriptiva. Porque el comunismo tiene esa habilidad que tiene la sarna de ser sucia, molesta y extremadamente contagiosa. Mi objetivo con este video es desterrar esa idea absurda y todo su andamiaje emocional y político que es la mal llamada justicia social y el igualitarismo. Quiero defender la desigualdad. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Muchas veces, y confieso que a mí me sucede, usamos indistintamente como sinónimos igualdad e igualitarismo, como palabras intercambiables. Quiero, para que se entienda mejor los puntos, que partamos de dos cortas definiciones para separarlas y hacernos entender mejor. Cuando hablamos de igualdad, estaremos refiriéndonos a la igualdad de derechos ante la ley. Estaré refiriéndome a ciertas garantías donde nadie tenga privilegios injustificados o restricciones arbitrarias desde el poder. Estaremos hablando de una sociedad, aunque siga siendo un espejismo, que tiene reglas claras y que estas reglas son universales para todos sus ciudadanos. El igualitarismo, por el contrario, es una arquitectura política y doctrinal donde se pretende igualar los resultados, como por ejemplo igualar el nivel de riquezas, las condiciones de vida, sin tener en cuenta ni el esfuerzo ni los talentos individuales. O sea, que la igualdad serían las reglas de un partido de fútbol bajo la cual jugarán todos los futbolistas y que gane el mejor. Y el igualitarismo sería que sin importar mucho las reglas ni los resultados de juego, al final del partido los dos equipos quedan empatados y todos los jugadores tendrán la misma cantidad de goles. Por supuesto, este igualitarismo nunca es completo, ya que los que reparten siempre se quedan con la mejor parte. Y aquí, mis amigos, viene mi defensa de la desigualdad, porque creo firmemente que lo que debemos atajar y desterrar es la pobreza, no la desigualdad. Tenemos que crear sociedades más ricas. Recalco, mi interés en el capitalismo es porque creo que es el sistema económico que más beneficia a los obreros, a diferencia de lo que proclaman los comunistas. Un médico, un abogado, un negociante exitoso viven bastante bien en la mayoría de los países del mundo. Pero solo en los países productivos viven mejor los trabajadores, y entre todos los sistemas, el capitalismo, que sí, que no es perfecto, yo no estoy reclamando eso, pero el capitalismo sigue siendo el sistema más productivo y creador de riquezas. La desigualdad económica es un tema controversial que genera muchísimo debate en torno a la moralidad, la justicia y la eficiencia de los sistemas de mercado. La desigualdad puede ser inevitable, pero también es un componente necesario para impulsar el progreso económico, especialmente en países del tercer mundo. Esto no es una entelequia teórica, esto es factual. Ahí tenemos la historia de los tigres asiáticos,
Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán, países agrarios, sin recursos naturales y muy pobres, que en pocos años, en la segunda mitad del siglo pasado, lograron crear las grandes economías que son hoy en día. ¿Se logró esto con medidas socialistas? ¿Se logró esto con ideologías igualitarias? Pues no. Se logró con libre mercado y desregulación. Se logró con la inversión de países que tenían capital, que habían logrado ahorrar e invirtieron en esos países. Estados Unidos y Japón principalmente, seguidos por Alemania y el Reino Unido. Ojo, países que recién habían salido de una guerra, de una gran guerra. ¿Y por qué invirtieron? ¿Porque son buenas personas? No, porque buscaban maximizar su capital y multiplicarlo. Y aquellos países brindaban esa posibilidad. Aquel crecimiento trajo disparidad en la distribución de ingresos y riquezas. Pero esto no necesariamente tiene que ser negativo. Todo lo contrario, puede ser un catalizador para el crecimiento, para la innovación y la mejora general de las condiciones de vida de toda la población. Y fue exactamente lo que sucedió en aquellos países. El milagro asiático no ocurrió por casualidad y Cuba y los países tercermundistas deberían mirar con mucho cuidado esa historia si pretenden salir de la pobreza. Mientras los tigres asiáticos se industrializaban, invertían en el capital humano, mantenían un entorno político favorable a la inversión y al capital, mientras ellos mantenían relaciones estrechas con Estados Unidos y buscaban con ello el acceso a ese gran mercado, a su capital, a su tecnología, mientras liberalizaron y abrían sus economías, ¿qué hacíamos en Iberoamérica? ¿Qué hacíamos en este continente lleno de riquezas y posibilidades? Pues jugar a las ideologías de izquierda y a las dictaduras militares. Movernos entre los extremos, como un péndulo. En lugar de buscar el gran y deseado mercado norteamericano, es un continente antiimperialista. Hemos sido un continente incapaz de generar riquezas. Mientras el mundo se enriquecía después de la Segunda Guerra Mundial, Iberoamérica estaba enfrascada en la lucha por el poder político, golpes de estados, revoluciones, dictaduras militares. Mientras Europa y Asia se recuperaban de los grandes destrozos de las guerras, Hispanoamérica apenas había tenido algún conflicto fronterizo de no gran importancia. Y aún sin guerras importantes, seguían arraigadas a la pobreza. Porque tenemos un enfrascamiento tremendo por ideas que conducen a la pobreza. Tenemos una cultura de la pobreza. El gran enemigo de cada país iberoamericano ha sido el gobierno de turno de ese país. En la historia reciente, la mayoría de las muertes, abusos y desmadres en nuestro continente fueron y siguen siendo provocados por nuestros coterráneos. Nos hemos abusado y matado entre nacionales. Nos hemos masacrado entre vecinos a manos de militares y paramilitares, guerrillas y narcos, delincuencia vil, conflictos políticos, ideologías extremas. Me da lo mismo si eran de izquierdas o de derecha. Un continente incapaz de la mesura y el intercambio pacífico de bienes e ideas. Un continente con instituciones democráticas que son más débiles que un turrón de azúcar debajo de un aguacero. Tanto territorio, tantos recursos esparcidos por toda la América para nada. Países empobrecidos que siguen pensando que la riqueza solo está en los recursos naturales y no en lo que de verdad vale, que es la riqueza humana. Hay un desprecio cultural por la vida humana. A esa la maltratamos, la encarcelamos, la despilfarramos, la empobrecemos. Un continente incapaz de ver en su vecino la riqueza sin darse cuenta que países mucho más pobres en recursos naturales están hoy en día entre los más ricos, como Japón, Alemania, Singapur, Corea del Sur, etc. Hay que cambiar ese chip marxista, dejar de comportarnos como clases sociales y dejar de resumir todo
a la lucha de clases. Dejar de hablar todo el tiempo de que la culpa de nuestra pobreza es del colonialismo español, el intervencionismo norteamericano o ese tipo de sandeces. Dejar atrás tanto discurso nacionalista, independentista. ¿De qué nos sirve la soberanía si no es para generar el bien? Esa maldita mentalidad caudillista, un continente donde la corrupción es histórica y es endémica. Creo que fue Buda el que dijo algo así como que somos lo que pensamos. E Iberoamérica no ha salido de esa maldición de lucha por el poder, del quítate tú para ponerme yo, la cultura del victimismo colonial y un coqueteo constante con las peores ideas liberticidas como el comunismo. ernestomiami.com. Vitamina para la mente. Pero regresemos a la creación de riquezas y a la desigualdad. Contrario a la narrativa popular influida por el marxismo, que asocia la acumulación de riquezas con la explotación, la riqueza se genera identificando las necesidades de los consumidores y ofreciendo soluciones que mejoren sus vidas. En ese recorrido, el consumidor es el juez final y recompensa a los empresarios y a los emprendedores según la utilidad de sus productos y servicios y productos que buscan resolver problemas de todo tipo, desde el hambre, el desabastecimiento, el problema de la vivienda, hasta cualquier producto que apenas tiene una utilidad práctica. Como decía el viejo Ludwig von Mises, el mercado es un sistema de votación diaria, donde cada centavo actúa como un voto sobre la mejor manera de usar los recursos limitados. En una economía capitalista de libre mercado, el juicio del consumidor juega un papel fundamental en determinar cómo se asignan los recursos. Los empresarios y las empresas prosperan o fracasan en función de su capacidad para satisfacer las preferencias del consumidor. Y por supuesto, los negociantes, impulsados por su deseo de ser exitoso, de ganar un dinerito, de enriquecerse, están obligados a ofrecer al mercado bienes que el mercado requiere, que el mercado busca. En una sociedad libre y dentro de un marco jurídico garantista, nadie obliga a nadie. Ni el empresario está obligado a fabricar tornillos, ni el comprador a pagar por ellos. Así que solo se generarán riquezas con esos tornillos cuando ambas partes se beneficien con su fabricación. Tiene que haber un intercambio voluntario de ambas partes. Cuando los consumidores recompensan la innovación y la eficiencia, crean un ecosistema donde florece la competencia y esto, por supuesto, impulsa el crecimiento económico y sube el nivel de vida de la población. Y donde se crea riqueza, habrá desigualdad. Los izquierdistas, socialistas, llámelos como usted desee, ven la economía como un juego de suma cero. Y este concepto enmarca y esculpe toda su visión económica. Básicamente, este juego de suma cero es, si yo tengo algo es porque tú no lo puedes tener. O sea que si yo me como un trozo de pan, hay alguien que no debe estar comiéndoselo. Esto es una falacia, porque es posible crear más de un trozo de pan o crear un pan mucho más grande. Imagina un pastel, una torta. Esta metáfora del pastel que se expande ilustra cómo la creación de riquezas beneficia a la sociedad, incluidos sus miembros más pobres. Digamos que el 1% de la población solo tiene acceso al 1% de las riquezas de ese pastel económico. El socialista pretende quitarle parte del pastel a los otros y lo que proponen los capitalistas es hacer crecer el pastel en la totalidad. No es lo mismo el 1% de un pastel que vale 100 que el 1% de un pastel que vale 1000. El crecimiento económico no es un juego de suma cero. Es todo lo contrario, genera nuevas oportunidades a medida
que las economías crecen, los pobres obtienen acceso a mejor alimentación, a mejor educación, atención médica y tecnología que antes eran completamente inaccesible para ellos. La difusión de la innovación, como los smartphones, demuestra cómo los productos que inicialmente eran caros, eran lujos, se vuelven accesibles con el tiempo, mejorando así la calidad de vida de todos los estratos sociales. Hace 20 años, un televisor plano de 42 pulgadas costaba $7.500. Hoy en día un televisor con muchas más prestaciones y calidad de las mismas pulgadas cuesta menos de $150. Lo que antes era un lujo impagable para la mayoría, gracias a que solo algunos los podían tener y pueden pagar esas sumas, van convirtiéndose en productos que con el tiempo podemos disfrutar todos. Precisamente mientras preparaba este programa, el Instituto Juan de Mariana, el conocido think tank español, acaba de publicar un trabajo extenso y muy detallado sobre este tema y, entre otras cosas, hace hincapié en la visión errónea de la economía como una actividad de suma cero. Igualmente echa por tierra la idea de que el igualitarismo es sinónimo de progreso, sinónimo de prosperidad. Es precisamente el índice de libertad económica la causa de que las personas vivan mejor y no la repartición forzosa a través de los impuestos de las ganancias. Los países con estructuras más socialistas tienen 10 veces menos ingresos que los países con economías más abiertas y economías más libres. En este estudio titulado La desigualdad en España y en el mundo, hay un dato interesante que todos intuíamos, y es cómo la intelectualidad de izquierda ha ido colando el discurso de la desigualdad como plataforma política en sustitución de la palabra socialismo. Y cómo van colando, con el pretexto de la desigualdad, las políticas ya desacreditadas del intervencionismo y justificando los impuestos y las confiscaciones a las ganancias de los individuos. Políticas que al final son más que nada políticas empobrecedoras. Debemos entender que en el libre mercado la desigualdad es inevitable y no necesariamente esto tiene que ser negativo. Las diferencias de salarios reflejan cómo los consumidores valoran más unos rubros productivos que otros. Y eso depende de la oferta y la demanda. Depende de las necesidades en el libre mercado. La desigualdad es una señal, es un incentivo. La desigualdad económica funciona como una señal importante que enrumba, que da brújula a los recursos de una economía. Destaca, subraya los sectores más exitosos y motiva a los individuos a esforzarse por buscar y alcanzar mayores ingresos dentro de esos sectores. La posibilidad de obtener ingresos más jugosos es un incentivo esencial para fomentar la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas tecnologías. Es por eso que en Cuba, donde la vida gira alrededor de la comida, la producción y la venta de comida es un mercado favorable para los salarios, al igual que el sector turístico, ya que las personas que trabajan ahí tienen posibilidades de tener acceso a moneda dura. Sin embargo, aquellos renglones importantes, pero que son subvencionados e intervenidos por la política socialista, como la medicina, como la educación, estos trabajadores apenas tienen dinero para comer. Y esto ocurre precisamente por las distorsiones que crean las políticas igualitarias. El tipo que tiene una MIPYME que arregla celulares es capaz de calcular efectivamente los costos y beneficios de su negocio. Por el contrario, los salarios del personal de la salud y la educación reciben los ingresos que asigna un gordiflón en una poltrona ministerial completamente imposibilitado de hacer cálculos efectivos, y así va destruyendo poco a poco toda la economía con su arrogancia socialista. La desigualdad puede atraer inversiones hacia sectores emergentes
crear oportunidades para los más ambiciosos y acelerar el crecimiento económico. Recuerden que la ambición dentro del contexto de la economía capitalista es algo muy positivo, porque impulsa la economía. En el deseo de ganar más está la semilla de servir mejor, porque solo puede triunfar aquel que, buscando su propia codicia, ayuda a resolver problemas ajenos. Además, una característica del empresario capitalista que logra éxito financiero es que suele reinvertir sus ganancias en proyectos que al final benefician a toda la sociedad. La competencia en un mercado libre beneficia a los consumidores. La elección y la búsqueda por lograr el mejor precio obliga a las empresas a la innovación, los obliga a reducir los precios y a mejorar la relación entre calidad y precio. Las empresas tienen que adaptarse constantemente para satisfacer las necesidades de los consumidores de la manera más efectiva y más efectiva que sus rivales. Esta es una dinámica buenísima para los consumidores y lleva a unos avances tecnológicos y a una eficiencia aún mayor. Y por supuesto las empresas y los empresarios más exitosos generarán desigualdad de ingresos. Unos se forran mientras otros apenas sobreviven o fracasan dentro de la competencia. Todo eso producido por la elección del mercado, donde los consumidores, con sus preferencias, lo han decidido así. No un político, no un sabio iluminado. Tú y yo, nosotros, decidimos con cada compra qué producto o servicio nos satisface más y con nuestro dinero votamos cada día. Y claro, esto trae desigualdad, porque las empresas quieren nuestro dinero, quieren recompensas por sus innovaciones, por sus riesgos. Entonces llegan los políticos, los intelectuales, los activistas, los críticos de la desigualdad de ingresos y abogan por la intervención del gobierno para redistribuir la riqueza. Quítale a ese que tiene éxito y a ese que es diferente y dáselo a este otro. Y esto no solo pasa a nivel de quitarle al rico para darle al pobre. No, ¿qué va? Muchas veces ocurre al revés. Nuestros impuestos terminan en las arcas de grandes compañías que por razones políticas se pretende beneficiar. Ahí vemos ejemplos como la inversión en el sector de energía verde, los típicos rescates financieros donde los estados rescatan a grandes compañías que no han sabido competir, que han sido irresponsables. Vienen entonces grandes burbujas económicas que explotan y los políticos y sus financiadores de campañas se lavan las manos con los dineros del erario público bajo la justificación de too big to fail. Esta intervención excesiva sofoca los incentivos de la innovación, los incentivos del progreso económico. Quizás no son los únicos, pero los grandes culpables son los políticos. Los políticos dan paguitas, bonos de alimentos, creando una nueva clase social parásita y dependiente de ese poder político que inmoralmente le quita al que produce para buscar votos en esa clase dependiente y clientelar. Es un sistema corrupto y corruptor que al final termina por empobrecer a toda la sociedad. El político es el rainmaker, el gran propiciador de la corrupción. Por un lado, reparte el dinero entre sus donantes de campaña, aquellas compañías que le benefician, y por otro lado, entre la muchedumbre que le vota. No podemos olvidar que la finalidad del político es el poder. Ese es su negocio. Y nosotros los votantes, en lugar de atajarlo, sacando a los políticos de nuestras vidas, poniendo freno al poder que puedan ejercer sobre nuestras vidas, hacemos todo lo contrario. Queremos todo el tiempo que resuelvan nuestros problemas. Lo atraemos, le damos plato en nuestra mesa. Queremos que sea el Estado quien lo resuelva todo. Y el Estado, o sea, los políticos de turno, se servirán primero y se servirán mejor. Porque quien paga, manda. Y entre todas las formas políticas, el comunismo y el socialismo son las más peligrosas, porque su naturaleza es el control absoluto. Esa es la gran diferencia entre una dictadura y una dictadura comunista. La segunda siempre es totalitaria, es total, es absoluta, ya que ningún renglón de nuestras vidas escapa a su poder.
Date el lujo de pensar, porque pensar es un ejercicio difícil. ernestomiami.com. La pobreza se combate con productividad, con trabajo, con ahorro y nunca con donaciones y regalías. Aquel viejo proverbio de dale un pescado y comerá hoy, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Lo vemos en las ayudas internacionales, como han socavado el tejido económico de muchísimos países africanos. Una cosa es la ayuda por un evento puntual, un desastre natural, los desastres de una guerra, etc. Y otro es la ayuda constante en lugar de invertir en esas economías. Pero la inversión extranjera se ve como un neocolonialismo de los países ricos sobre los pobres. Pero ahí está China. En China se abrieron fábricas, se convirtió en la gran factoría del mundo. Supieron ir creando una economía y a partir de eso, en pocas generaciones, pasó de ser uno de los países más pobres del planeta a una economía muchísimo más saludable. Sin embargo, ¿qué pasó en África? Muchas donaciones, mucha ayuda, para poco o para nada, creando esos países la dependencia, la corrupción, la burocracia y una economía inexistente. ¿Qué se debió hacer? Pues fomentar el comercio, la producción, el mercado. Se debió fomentar la inversión extranjera para crear puestos de trabajo. Se debieron crear y fortalecer las instituciones sociales. Pero nada. Ni siquiera los proclamados defensores de la justicia social y los pobres luchan ya contra la pobreza. La mentalidad actual es la lucha por la desigualdad. Y como vimos, cualquier lucha por la desigualdad no es para hacer a los pobres más ricos, sino a los ricos más pobres. Al menos los socialistas clásicos, los marxistas de antes, aunque ineficientes y errados, entendían la necesidad del trabajo. Repetían hasta el cansancio, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. O sea, que veían al menos, por un lado, la necesidad productiva y por otro lado, la desigualdad en los ingresos individuales. Los viejos comunistas veían en el trabajo, en las fábricas y en las chimeneas humeantes, un futuro más próspero. Hoy los neomarxistas, la izquierda indefinida que le llamara el filósofo español Gustavo Bueno, es blandita, es empobrecedora. Prefieren que en los países pobres la gente muera de hambre para salvar no sé qué bicho, no sé qué animal en extinción, o se plantean absurdidades que se mueven entre el surrealismo y la imbecilidad. Creen inútilmente que la riqueza es un maná, un milagro que llueve y que hay que repartirla de una manera conveniente. Pero hay en todo esto un elefante blanco que debemos tratar. El elefante blanco es el verdadero corruptor, el verdadero empobrecedor. En todos lados del planeta, ese elefante blanco está presente y hace daño. Un daño, además, terrible. Son los estados y sus gobernantes, los políticos, los que llegan con nuestros votos o que llegan por la fuerza, pero que están ahí y creen que un sillón congresional o parlamentario presidencial le dan no sé qué sabiduría y poder sobre las vidas y haciendas de nosotros, los pobres mortales. Y hablemos de Cuba, además, porque Cuba es en definitiva el tema angular de este canal. Son los camaradas en el poder quienes les tienen pobres. Son ellos los que crean artificialmente una disparidad y una desigualdad autoinfligida. Pero no es la desigualdad natural donde su vecino trabaja y gana más que usted. Es la desigualdad privativa, la desigualdad ante el poder. Por eso, en la cola para buscar la balita de gas o el trocito de pan, verás un desempleado y a un cirujano. Verás a una ama de casa y a un ingeniero, todos iguales ante la miseria, todos arrodillados ante un discurso manido, llevado y traído de una supuesta soberanía contra el gran imperio. Ellos le quieren iguales de pobres.
iguales en el silencio, iguales en el miedo, iguales e indistinguibles, porque ustedes no existen. Son una masa sin características propias, sin voz ni voto. Son tan iguales que no existen. Tal es así que separamos los dos mundos, el mundo de los que tienen y mandan y el mundo del que no tiene y obedece. Hablamos de ellos y nosotros. Ellos allá arriba, nosotros aquí abajo. Ellos tienen, nosotros somos desposeídos. Ellos ordenan y nosotros cumplimos. Ellos tienen que desaparecer. Son los culpables y responsables de que no puedas vivir de tu trabajo, de que tus hijos mueran en el servicio militar obligatorio, de que las familias cubanas vivan divididas por 6 décadas. Ellos son los culpables de una lista interminable que no cabe en este video, pero que he recogido en muchísimos videos en este canal. Ahora abrieron esas tiendas en dólares y el pueblo mira ilusionado unos productos que no puede comprar. Pero la culpa de eso no es de la desigualdad, es de la pobreza. Porque a nosotros, mis queridos cubanos, nos hicieron ciudadanos de segunda. Creo yo que menos que ciudadanos, plebeyos sin derechos, masa cárnica, picadillo texturizado. Eso somos para esa clase dirigente en el poder. Somos un estorbo. Así nos ven y así nos tratan, como basura desechable. El problema no es la desigualdad. Nunca lo ha sido. El problema es el igualitarismo. Habrá cosas que no podrás comprar o tener, pero no porque lo decida un político o un comunista. El problema es que te meten en el saco de la pobreza igualitaria y no te suben al podio de la igualdad ante la ley. ¿Por qué ellos pueden abrir esas tiendas y no las puedes abrir tú? ¿Por qué ellos pueden mentir en la televisión y no puedes tú decir tus verdades allí? ¿Por qué ellos controlan todo y tú estás sujeto a sus antojos? Lo que hay que eliminar es el control estatal de nuestras vidas, minimizar su alcance, abrir los espacios a individuos, al emprendimiento y a la libre competencia. Si queremos un futuro próspero, hay que desterrar las ideas socialistas. Esas ideas han y siguen haciendo mucho daño. Queremos ser, o al menos intentar ser iguales ante la ley. No queremos una clase dirigente que nos diga qué comer, cuánto comer, cuándo comer, que si el barco de donación está en camino. No queremos ser un pueblo que viva de donaciones y migajas. Y esto se logra sin la presencia de los comunistas. Los que nos llevaron a este punto de la miseria y no tienen nada más que añadir. Ya sabemos quiénes son y de qué pata cojean. El problema no es la tienda en dólares y que no puedas comprar o no. El problema es que cualquier ciudadano debería poder abrir su tienda. Es un problema de libertad. Esa es la gran desigualdad. Es complejo y por supuesto no pretendo abarcarlo todo. Pero si estos temas son de tu interés, suscríbete al canal, date una vuelta, posiblemente encuentres algún video que te parezca interesante. Déjame un like, que no cuesta mucho. Y si no es mucho pedir, comparte este video con un par de amigos. Y si no te gustó, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.